Arrancamos con una nueva edición de estas entrevistas colectivas que estamos organizando desde los medios populares, y en esta ocasión estamos con Federico Fagioli. Él es diputado del Frente de Todos, Todas, Todes, y también es integrante del Frente Patria Grande. Fede, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te trata esta nueva etapa de la cuarentena? Ya estás recuperado, ¿no? 100%. Sí, sí, por suerte ya de alta, por suerte me tocó ser asintomático, así que ya recuperados, esperando que se cumpla el tiempo para poder ir a donar plasma, pero bien, ahí estamos. Bueno, ahí en las últimas semanas, alrededor del tema Vicentín, se estuvo dando una discusión respecto a la soberanía alimentaria, que si bien es una discusión que las organizaciones sociales y los movimientos populares se viene dando desde hace rato, estos últimos días tomó mayor impulso, tomó una mayor relevancia. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria y qué importancia tiene dar esta discusión en este momento a raíz del caso Vicentín y de lo que pueda pasar con Vicentín en un futuro? No, bueno, me parece que en principio es un tema sumamente importante, la soberanía alimentaria, la soberanía en todos los puntos de vista. Creo que hay que construir una Argentina soberana desde todos los puntos que la veamos. La soberanía alimentaria es un tema que hay que avanzar. Creo que es hoy un momento muy importante para poder discutir los alimentos en la Argentina, la concentración que hay alrededor de ellos, la concentración que hay no solo en la comercialización, sino también en la producción, lo que eso genera, las formas en las que se producen, cómo se destruye el medio ambiente, cómo se destruye también a los pequeños productores, cómo se concentra en manos de unos pocos que se dedican a la exportación y a la extranjerización de algunos productos en particular, sobre todo la soja, y cómo eso destruye nuestro sistema productivo y cómo eso genera que en un país donde se dice que supuestamente producimos alimentos para 400 millones de personas, tengamos casos en Salta de muerte de niños por hambre, por desnutrición, tengamos para oficialmente al finalizar el 2019 un 35 y pico por ciento de pobreza, para nosotros 40, y luego de la pandemia yo creo que va a llegar a pisar o va a superar el 50% de pobreza. Digo, una situación muy crítica de alimentos en la Argentina, más de 10.000 comedores de que son parte de organizaciones populares, que eso representa lugares que tratan de generar que la gente pueda acceder a los alimentos, porque tenemos muchísima parte de nuestra población que no accede a los alimentos. Entonces, el sistema productivo y la comercialización de alimentos que hay hoy en la Argentina, que es 100% concentrador, generó que tengamos este tipo de esta situación crítica y de emergencia en el país respecto a los alimentos. Yo creo que es momento, y la pandemia así lo dejó en evidencia, y creo que es momento de dar los debates de cómo romper ese sistema productivo, cómo generar una democratización del mismo y cómo generar que poder potenciar sobre todo ese verdadero campo que al que nosotros llamamos, que son los pequeños productores, los trabajadores rurales, la agricultura familiar, los pueblos originarios, que son los que de verdad producen los alimentos. Después me gustaría tirar alguna data en particular de ese verdadero campo, pero me parece que sí, que hay que dar la discusión hoy de la soberanía alimentaria que es tan necesaria en nuestro país. Bien. Dani Recarte de Notas, Periodismo Popular, te va a preguntar. Hola Fede, ¿cómo estás? Bien. A partir de esto que decíamos bueno, mediáticamente despertó ciertas inquietudes la posibilidad de la expropiación de Vicentín y empezó un debate sobre la soberanía alimentaria, que de hecho algunos medios desestimaron o deslegitimaron o incluso sostienen que eso que no existe como tal cosa, lo que sea. Eh, Preguntarte qué intereses se ponen en juego cuando empezamos a discutir la soberanía alimentaria en nuestro país. Y la verdad un montón los vimos en la calle. Nada, yo creo que es apuntar con esto que decía al principio, empezar a romper y poner, o sea, plantear la soberanía alimentaria y el Estado tomando parte en ello, que es un poco lo de Vicentín, poder expropiarla y que sea una empresa estatal o nacional o como le quieran decir, es un poco entender al Estado, ponerlo como una herramienta necesaria para empezar a discutir cómo se producen los alimentos en la Argentina y empezar a romper el sistema
productivo que es 100% concentrador, empezar a romper eso de que una familia tenga millones de hectáreas, que solo se produzca un producto, que, o sea, el monocultivo, la contaminación que eso trae, el uso de glifosato y todo lo malo que sabemos que trae ese sistema productivo extranjerizador y agroexportador, que es el que nos inculcaron. Entonces tocamos los intereses de no muchas personas de nuestro país, pero sí de los más poderosos, de los que concentran las riquezas. Esa riqueza que nosotros le queremos poner el impuesto, que no son más del 0,1% de la población, que no son más de 12.000 familias, digo, ese sector muy, muy, muy concentrado en la Argentina, que se llenaron los bolsillos a costa del hambre de la gente, que se llenaron los bolsillos a costa de la destrucción de la tierra de nuestro país, que se llenaron la bolsilla a costa de todo lo que ya sabemos, de todo el mal que le hicieron a nuestro país. Entonces, tocamos intereses de sectores muy poderosos que concentran la gran parte de la economía de nuestro país y que concentran gran parte de las tierras de nuestro país y que manejan el comercio, la producción y absolutamente todo. Pero bueno, en algún momento hay que hacerlo, digo, porque si nosotros queremos construir un país que sea más igualitario, más justo, un país que se levante de abajo hacia arriba, un país donde no haya tanto monopolio en la comercialización de alimentos, donde se pueda hacer crecer a los productores, a los trabajadores rurales, y queremos levantar el país, como decía Alberto, de abajo hacia arriba, tenemos que romper con la concentración y tenemos que poner los sistemas productivos en manos de los que de verdad la laburan. Bien, Ezequiel Parrilla del programa Buenos Aires, ¿vos quién sos? De Radio Sur. ¿Cómo estás, Fede? Por ahí pensando en esa matriz productiva que estás hablando en términos de la soberanía alimentaria, presentaron el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección y fortalecimiento de los territorios periurbanos productivos. Sí, creo que está bien dicho el título del proyecto. Digo, por ahí para meternos en eso, en cómo piensan ese rompimiento de la matriz productiva, de qué se trata el proyecto y cómo fue la generación de este proyecto en relación a todos esos sectores de la agricultura popular que estás mencionando. Sí, en principio es un proyecto sumamente importante que plantea rediscutir parte del sistema productivo en la Argentina. Es un proyecto, como para no llevarme todos los galardones, sino que es un proyecto que lo trabajamos codo a codo desde el primer momento con las organizaciones rurales, sobre todo que integran la UTEP, que han puesto un montón de técnicos, que han puesto un montón de compañeros productores a pensar y a desarrollar lo que necesitaba el sector para empezar a discutir este proyecto de ley y empezar y presentarlo y demás. Y en esto quería, antes de meterme, contextualizar un poco de qué estamos hablando, ¿no? De qué es ese espacio, cuánto produce o qué injerencia tiene en la producción de alimentos en la Argentina, que es enorme la injerencia que tiene, es decir, la cantidad de alimentos que produce, que es lo que consumimos nosotros, porque ahí se produce lo que de verdad consumimos los argentinos, no la soja, porque nosotros no comemos soja, o por lo menos no mucha, la base de nuestro alimento no es la soja. Entonces, ahí quería tirar algunos datos. O sea, para que se den cuenta, en la superficie agraria, la agricultura familiar, que es un poco esto a lo que hacemos referencia, representa en cantidad de tierra de superficie un 13,5%. ¿Se entiende? Es decir, una porción minúscula, pero representa el 75% de los productores del país. Es decir, tenemos poquitas tierras para concentrar la mayor cantidad de productores que producen la mayor cantidad de alimentos para los consumidores, es decir, para la población. O sea, ahí en esas tierras que nosotros decimos, los territorios periurbanos, donde está la agricultura familiar y demás, se produce el 60% de las verduras que consumimos los argentinos y las argentinas y todos los que vivimos en nuestro país. El 85% del sector caprino. Se produce el 50% de lo porcino y de los pollos. ¿Sí? Hay tambos. Se genera alrededor del 64% de el trabajo, como se dice, permanente en el campo. ¿Sí? Es decir, uno de los temas que tenemos que discutir es cuál es el verdadero campo. Si el campo agroexportador sojero, que explota, destruye y contamina la tierra, o
este que estamos hablando, que es la agricultura familiar y territorios periurbanos. Y en ese sentido, el objetivo del proyecto de protección y fortalecimiento de los territorios periurbanos es poder generar una nueva relación entre la producción, la tecnología y la naturaleza, y fortaleciendo a todos los productores y dándole valor a esa cadena productiva, que es donde se produce la mayor cantidad de alimentos que consumimos los argentinos, las argentinas y todos los que vivimos en este país. Y en ese sentido, si querés, díganme si empiezo ahora o vamos charlándolo, pero tiene varios puntos importantes que trabaja, que plantea este proyecto, que hace a la protección y fortalecimiento de estos sectores y de sus trabajadores. No sé si quieren que arranque o me van preguntando. Sí, dale, si querés, anda contándonos cuáles son los objetivos y ahí vamos. Bueno, básicamente el proyecto está dividido como en 3 grandes capítulos o partes importantes. La primera, que habla de definir y proteger los territorios periurbanos, que es declarar de utilidad pública los territorios donde se producen los alimentos, hacer un registro, un censo, porque hoy existe, a través de la Ley de Agricultura Familiar, un censo y un registro de los productores, pero no hay un censo y un registro de los territorios donde se produce, ¿se entiende? Entonces, vos hoy tenés a ese sector que hace un ratito mencionaba, que es el que produce la mayor cantidad de alimentos para nuestro país, lo tenés totalmente hostigado, ¿sí? O está todo el tiempo como está en retroceso porque está avanzando el sector sojero agroexportador y está avanzando por otro lado el sector inmobiliario privado, sobre todo countries. Es decir, le van quitando cada vez más territorio para desarrollar esos 2 grandes negocios. Está todo el tiempo amenazado. Entonces nosotros, el primer punto que planteamos es, por un lado, necesitamos definir cuál es ese territorio periurbano productivo donde se produce la mayor cantidad de alimentos de la Argentina y protegerlo, declararlo de utilidad pública y evitar así que tanto el negocio agroexportador como el negocio inmobiliario lo terminen destruyendo. Sobre todo porque también, no solo planteando desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de cuidar el medio ambiente, ¿no? De cuidar la diversidad, la biodiversidad, de cuidar los recursos hídricos, de mantener los suelos, ¿se entiende? Es decir, porque esos compañeros y compañeras son sumamente respetuosos con la tierra, e incluso hay una discusión que después en otro punto que nosotros planteamos, que es el de fortalecimiento, que ahí entra el Estado, que es el que tiene que poder generar recursos e invertir para potenciar la producción en esos lugares, que también hay un punto que plantea, bueno, invirtamos en crear biofábricas que produzcan nuevos paquetes tecnológicos para poder fortalecer la producción, pero que sean 100% naturales para así reemplazar los paquetes tecnológicos que están dolarizados, que vende Monsanto, que son 100% contaminantes, ¿no? Entonces, y también hace un proceso de protección del medio ambiente. El proyecto tiene mucho que ver con el medio ambiente porque esa relación entre producir bien, producir alimentos sustentables, cuidar la tierra y demás, tiene que ser como algo muy dinámico y retroalimentarse, ¿no? Porque no podemos producir alimentos pero destruir la tierra, porque después, digo, ¿qué vamos a dejar de nuestro país, no? Y que también hay que discutir, que es parte de la soberanía alimentaria, es qué comemos los argentinos, no solo cómo se produce o cómo se comercializa, sino también qué comemos. Hay que empezar a saber eso. Entonces, hay un segundo, el primer punto es protegerlos, es identificarlos, protegerlos con un registro y declararlos de utilidad pública. El segundo punto es el fortalecimiento, crear fondos que nosotros planteamos que se use un porcentaje de lo que se cobra, es decir, de la renta que se cobra la exportación de soja, de ese porcentaje poder fortalecer no solo la producción de los trabajadores, sino también desarrollar biofábricas, y también hay un punto muy importante que es que los trabajadores rurales puedan acceder a microcréditos para poder comprar la tierra, para poder tener alguna seguridad más. La mayoría son arrendatarios, es decir, alquilan la tierra. Y un último punto, lo estoy diciendo muy general, después si quieren preguntarme cosas más en detalle, es que tiene que ver con regular el alquiler rural, que se trata de generar condiciones
para que los trabajadores rurales puedan estar en mejores condiciones. Es decir, ¿qué le pasa hoy a un rural si te sentás a hablar? Te dice, yo no sé si, o sea, no me animo a invertir tanto en mi tierra porque no sé si mañana me pueden echar. ¿Sí? El otro día charlaba con una compañera que fue una de las que armó este proyecto con nosotros, que es del MTE Rural, que vino conmigo a contarle este proyecto a un montón de diputados, y les decía, mirá, yo tengo cuatro parcelas. De las 4 parcelas, o sea, ella y su familia, ¿no? Que son un montón, 2 están en venta, así que yo no sé qué va a pasar mañana. Mañana puedo pasar de 2 hectáreas, de 2 parcelas, de 4 parcelas a 2 parcelas, es decir, está tan poco regulado el alquiler rural que genera una situación de inestabilidad constante y que eso no permite seguir desarrollando. Entonces, hay que ordenarlo, hay que regularlo, hay que generar algún contrato mucho más claro en términos de tiempo de alquiler, en términos de condiciones de alquiler, porque también les alquilan sin una vivienda digna. Entonces me parece que hay que trabajar, y es uno de los puntos que vamos a trabajar, que es eso, fortalecer el tema de tener más regulado y más claro todo lo que es el convenio los contratos de alquiler con los rurales. Eso, términos generales. Bien. Ignacio Char, de Barricada TV. ¿Cómo estás, Fede? La historia la demuestra y Vicentín también nos lo recuerda. En el caso de poder aplicarse esta ley, seguramente los sectores concentrados van a saltar. ¿Se puede avanzar sin confrontar? Y en este caso, ¿cómo pensás que se puede confrontar? Digo, teniendo como enseñanza y también como debate lo que está pasando con Vicentín. Sí, yo creo que es inevitable avanzar en el sentido de sin tener alguna confrontación con algún sector. Yo creo que hoy este proyecto es sumamente importante y me parece que hay que discutirlo desde ahí. Hay que discutir la situación en la cual nos deja la primera pandemia, que fue el macrismo, y la segunda pandemia, que es el coronavirus, que nos deja en una situación sumamente crítica, y si no entendemos que en algún momento tenemos que empezar a dar estos debates para resolver la situación crítica que tenemos de alimentos en la Argentina, y económica y social, es sumamente difícil. Yo creo que va a ser una pelea ardua. Yo creo que nosotros, por lo menos desde nuestro lugar, la vamos a dar esa batalla. Creo que es sumamente importante dar una batalla de forma colectiva, no solo en lo legislativo, sino también en las calles, en los sectores rurales. El sector periurbano productivo es sumamente importante. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para potenciar el sector periurbano productivo, más allá de que eso genere que sectores concentrados trabajen o hagan lobby en contra de esto. Pero me parece que va a ser necesariamente un punto a trabajar para resolver la situación en la que nos encontramos, porque si no es muy difícil. Y después, nada, daremos la batalla tanto simbólica, cultural, como ideológica en lo que hace al sistema productivo, en las formas que sea necesario darlas. Bien, ahí también el proyecto también estipula mecanismos de distribución o de venta, porque digamos, dentro de lo que es la cadena, lo que vemos hoy por hoy es que estas familias productoras les cuesta después llegar, digamos, a los consumidores y a las consumidoras. ¿Qué es lo que pensaron para eso? ¿Qué mecanismos, digamos, para facilitar la distribución pensaron para eso? Y lo vinculo también a la ley de góndolas, la meto así también como por el costado. Si nos podés contar cómo se está aplicando, si es que se está aplicando, qué le falta para que se aplique, y si eso ayudaría a facilitar este panorama, digamos. Es una discusión clave. La comercialización es sumamente necesaria. Por un lado, una de las cosas que nosotros planteamos es que, bueno, nosotros necesitamos garantizar que el alimento llegue a todas las familias para sostener la vida, el alimento diario. Por otro lado, el sistema que planteamos de potenciar el sistema productivo, estructurarlo
y pensar bien qué se produce, cómo se produce, también nos permite resolver el tema de la producción a distancia y achicar lo que se llama la huella de carbono para lograr que los alimentos lleguen más barato a la ciudad, es decir, producción de cercanía, nos ahorramos mucho de flete y todas esas cosas, que es un tema complejo. En ese sentido, una de las cosas que plantea es fortalecer todo lo que son ferias y mercados de cercanía, para poder meter estos productos, y va de la mano con la ley de góndolas. Nada de esto y no vamos a poder resolver el problema de alimentación que hay en la Argentina, de los alimentos en general, si no rompemos el monopolio que hay en términos de comercialización. Es decir, si no rompemos la concentración que hay de los hipermercados y de ese sector tan espantoso de nuestro país, que especula con el hambre de la gente, que sube los precios, que incluso sabotea a las políticas de los gobiernos. Entonces, me parece sumamente importante potenciar ahí, porque la ley de góndolas va a resolver esto y va a permitir que todos estos productos, no solo de los productores periurbanos, sino de todos el sector de la economía popular, pymes y cooperativas de producción, pueda tener acceso, es decir, todos los consumidores puedan tener acceso, y sobre todo podamos empezar a discutir los precios desde otro lugar, que no sean simplemente 5, 6 o 10 marcas las que definan los precios de los alimentos en la Argentina, sino que se puedan definir también por la diversidad de producción y porque los productos sean de mejor calidad y más barato, que es lo que podemos lograr. Porque si quitas los especuladores de medios, si quitas los intermediarios, si quitas eso, y lo que te queda es fortalecer al productor, que es el que de verdad se embarra las manos y trabaja, y generar las condiciones para que ese alimento, primero, se le pague mejor al productor, y segundo, llegue de mejor calidad y más barato al consumidor, estamos resolviendo un problema que nos preocupa y que nos genera estar en la situación económica y social en que nos encontramos hoy también. Le traigo de nuevo a la cuestión que decía Nacho, a esas pequeñas disputas que en sí ya encierra el proyecto de ley anterior. Y me intriga por ahí la cuestión del sector inmobiliario. Vos decías, hay dos sectores que están avanzando, que es el sojero y el inmobiliario, en relación a los countries, y ahí hay una confrontación. Digo, ¿cómo se da esa confrontación? ¿Cuáles son los...? Imagino, por ejemplo, que ya definir si un territorio es periurbano o no, ya es un debate. Digo, me imagino, como propietario de ese territorio, dice, no es, no sé, lo alquilo porque sí, no. Pero ¿cómo se hace debate y cómo lo imaginan a futuro? No, primero es importante la decisión que entiendo que el gobierno actual tomó, que es: se acabó la Argentina de los vivos. Se acabó la Argentina de los especuladores y se acabó la Argentina de que se llenan los bolsillos para terminar jugando en la timba financiera mientras la gente se está muriendo de hambre. Si nosotros entendemos ese concepto, hay que avanzar en ese sentido. Entonces, hay que romper el mercado de los alimentos, de comercialización de los alimentos, del mercado concentrador. Es decir, hay que aplicar la ley de góndola en todos sus puntos para que eso se resuelva, para resolver, bajar los costos, para que no haya más especulación, y también hay que avanzar en estos puntos. Entonces, iremos dando los debates políticos, pero también iremos nosotros venimos de los movimientos sociales, de la lucha en la calle y demás, y daremos las batallas que haya que dar, para entender de que si seguimos dándole lugar a la Argentina de los vivos y especuladores, no vamos a resolver nunca el problema crítico que traemos del gobierno de Macri, y que se va a agudizar con la pandemia. Entonces, si nosotros tenemos claro de que se tiene que acabar la Argentina de los vivos, de los especuladores, de los que hacen negocio y los que saquearon a la Argentina, tenemos que entender de que hay que potenciar la Argentina del laburante, del pequeño productor, de la pequeña y mediana empresa, de esto. Yo siempre repito lo mismo. Alberto planteaba que la economía crezca de abajo o hacia arriba, o primero los de abajo para llegar a todos. Bueno, tenemos que generar esa Argentina. Entonces, en todos los lugares donde nos toque estar, ya sea a mí en el Congreso, a otros compañeros en el Ejecutivo, a otros compañeros en los medios de comunicación alternativos, a otros compañeros en el territorio productivo, a otros compañeros en las calles, a otros compañeros en los barrios populares, tenemos que dar la batalla para que esto suceda y para que no ganen esta discusión el sector concentrador, que dejó en evidencia
lo que genera su modelo. Digo, el modelo de Macri, que lo único que se dedicaron fue de enriquecerse unos pocos, de concentrar la riqueza, de fugarla, de llenarse los bolsillos, de generar hambre, pobreza, miseria, saqueo, digo, nos llevó a la situación en la que nos encontramos hoy, y esto se va a agudizar con la pandemia. Entonces hay que cortar de raíz la Argentina de los vivos y hay que empezar a construir la Argentina de todos, todas y todes. Mencionabas también que esto, lo mencionabas al principio, que esto puede ayudar a derribar algunos mitos con respecto al campo. ¿Querés detallar un poco sobre eso? Y podrías caracterizar cómo se puede definir al autoproclamado único campo. Tengo todas definiciones negativas. No, yo creo que es un debate que tenemos que dar, que nosotros estamos dispuestos a darlo y que lo vamos a dar en todos los momentos que nos toque hablar al respecto. Yo creo que el verdadero campo es el que mencioné hace un rato, que es el que se ensucia las manos, el que produce, el que trabaja, el que labura la tierra, que es el que más se sacrifica, que es en definitiva el que produce los alimentos para todos y todas nosotros. Y el autoproclamado campo es ese campo que es extranjerizador, que simboliza la destrucción del suelo, que simboliza la fuga de capitales, que simboliza las estafas como las de Vicentín, que simboliza, simboliza absolutamente todo lo negativo y que no producen los alimentos que necesitamos los argentinos y las argentinas, que solo se dedican a hacer negocio a costa del sufrimiento de todos y todas nosotros, a costa del hambre, a costa de la pobreza, a costa de la destrucción del suelo, a costa de absolutamente todo, y que a la Argentina no nos termina quedando ningún saldo positivo, nos quedan todos saldos negativos, porque nos termina quedando una Argentina con un medio ambiente destruido, con los suelos destruidos, con los suelos desérticos, con los montes talados, nos termina quedando una Argentina con 40 o 50% de pobreza, nos termina quedando una Argentina con comunidades wichí que sufren la pérdida de un montón de niños por desnutrición. O sea, no nos deja ningún saldo positivo, lo único que hacen es agarrar la plata de todos nosotros y fugarla para afuera. Entonces, simbolizan un sistema productivo que destruye a nuestro país, que saquea y que pone la plata afuera y que no invierte absolutamente nada en la Argentina. Y el otro campo simboliza todo lo contrario, simboliza el amor por la tierra, el amor por el resto, simboliza las ganas de trabajar, simboliza el hacer todo por el país, el producir para la Argentina, el producir para que no haya hambre, simboliza absolutamente todo. Entonces, yo no dudo de qué campo elijo. Digo, para mí el verdadero campo es el que trabaja y es el campo que necesita que todos nosotros trabajemos para que tengan todos los derechos que se merecen. Que necesitamos esto. No quieren decir la reforma agraria, digámosle como quiera, que necesitan que la tierra esté en manos de quien la trabaja. Digo, basta de millones y millones de hectáreas en manos de tipos o tipas que fugan capitales, que la destruyen y que encima no dejan absolutamente nada para la Argentina. Yo ahí remontando un poco a lo que decías antes de que hay que acabar con la Argentina de los ricos, preguntarte más en tu carácter de legislador, qué lugar ocupa en ese lugar, en esa disputa, el proyecto de ley del impuesto a las grandes riquezas. No, yo lo dije siempre y lo sigo diciendo, creo que es un proyecto sumamente necesario. Es un proyecto que necesitamos sacar para poder hacer mucho de lo que estábamos diciendo para resolver la situación en la que se encuentra la Argentina hoy en este proceso de pandemia y para y para cómo se va a encontrar la Argentina en el post-pandemia. Es decir, sin el impuesto a los que más se enriquecieron en la Argentina, sin el impuesto a ese sector minúsculo pero que concentra fortunas impresionantes, va a ser muy difícil que la Argentina tenga los fondos para hacer mucho de lo que estamos diciendo para reactivar la Argentina. Entonces, para mí es sumamente necesario. Aparte, ya está, ya tuvieron el momento de ganar, tampoco se les está sacando todo, simplemente es una especie de colaboración, porque no significa más que eso para ellos, por la cantidad de dinero que tienen, es decir, la cantidad de dinero que implica el impuesto a la grande fortuna no es más como si fuese una limosna de parte de ellos para los pobres, pero que resolvería muchísimos problemas de nuestro sector, el sector es más carenciado, pobres,
Digo, y ni me voy a meter, digo, que me toca mucho por mi lugar, de donde vengo, de donde vivo y qué sé yo, en todo el conflicto que tenemos en los sectores urbanos, en los barrios populares, la falta de urbanización, la falta de acceso a todos los servicios básicos y a esos derechos. Entonces, nada, yo creo que es un tema fundamental que tenemos que avanzar. Estoy confiado y convencido de que vamos a avanzar en el impuesto a las grandes fortunas, porque es la forma que tenemos para empezar a juntar los recursos necesarios para poder resolver la situación en la que se encuentra nuestro país. También preguntarte, bueno, el proyecto lo presentaron hace un mes más o menos, ¿no? Lo presentaste hace un mes. ¿Cuál es, digamos, en este contexto particular, la situación de cómo va a avanzar el proyecto hacia adentro de diputados? Y bueno, ¿qué esperás? Sí, el proyecto lo presenté hace un mes, un poquito menos. La verdad que fue un proyecto que entró como muy, muy apoyado por los legisladores de nuestro bloque, estuvo apoyado por el Ministerio de Ambiente, estuvo apoyado por el Ministerio por Agricultura Familiar, perdón, por Agricultura Familiar no, por el Ministerio en su totalidad, obviamente la Secretaría de Agricultura Familiar, que hay compañeros y compañeras, han sido parte de la redacción del proyecto. Y nosotros estamos muy confiados en dar el debate. Ahora en breve va a estar discutiéndose en la Comisión de Medio Ambiente, y la comisión se llama Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ya tuvo una primera discusión en la reunión de asesores de los diputados que son de nuestro bloque, que están en esa comisión. Después iremos a la discusión más concreta con el resto de los bloques. Yo creo que va a tener algunas modificaciones, creo que hay sectores como de Juntos por el Cambio que representan determinados intereses. Este proyecto en particular no jodería tanto, para decirlo en estos términos, al sector más agroexportador, porque de hecho son sectores donde el modelo agroexportador y contaminante y demás no puede, digo, no tiene tanta su producción porque es muy cerca de la ciudad y como contaminan a rolete no lo tienen permitido, pero sí frena un poco el negocio inmobiliario del sector privado que avanza con los country y que destruye estas tierras para poder construir countries, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a recibir críticas de los sectores que defienden el sector inmobiliario, pero bueno, yo creo que vamos a darle la batalla fuerte, vamos a discutir, digo, qué es lo que necesita nuestro país, qué es lo que necesita la Argentina, y creo que no vamos a ceder y vamos a poder avanzar en tener un proyecto que regule este sector, que es tan necesario, y que aparte, si uno recorre, y algún día estaría bueno que vayan a recorrer la zona de los compañeros productores, la verdad que necesitan de forma urgente proyectos como este que fortalezcan su producción. Y en materia económica, Fede, hablabas de los fondos, de un fondo de incentivo a partir de un porcentaje a la exportación de soja, y a partir de ahí nombrabas microcréditos y algo en relación a los arrendatarios. Digo, por un lado, ¿cuáles serían los mecanismos de, no sé si hay que implementar una recaudación para vincularlo a esos sectores, y cuáles son las aristas más necesarias para estos sectores? Digo, si los sectores necesitan un subsidio al arrendamiento, necesitan un microcrédito para comprar la tierra, o la cuestión logística, porque me imagino que también la logística es uno de los costos más importantes que tienen. No, básicamente los fondos se obtendrían de, creo que el porcentaje, no me quiero equivocar, pero es el 0,25% de la recaudación que hay a la exportación de soja, ¿sí? Es decir, no se crea un nuevo porcentaje, sino lo que se plantea es que se destine parte de lo que ya se recauda a este fortalecimiento, que tiene que ver con todo lo que se necesita en estos sectores para producir. Es decir, si se necesitan microcréditos para acceder a la compra de tierras, si se necesitan créditos para comprar maquinaria, ya sea tractores y demás, si se necesitan fondos para fomentar la producción de bioinsumos, es decir, crear biofábricas, es decir, crear una línea de trabajo fuerte y del Estado, generar un Estado presente y fortaleciendo y fomentando la producción de la agricultura familiar, que también incluye a las comunidades originarias y demás. Es eso, o sea, el fondo se construye de
una parte de lo que ya se recauda, y todo lo que pueda entrar por entidades internacionales y demás, que también se ingresan algunos recursos. No sé si te respondí. Bueno, Fede, pensando un poco más en lo general, están debatiendo, pensando en la pospandemia, qué es lo primero que hay que fortalecer, atacar o apoyar, qué es lo que se está debatiendo desde el sector. Repetime que se me cortó la última parte. No, te preguntaba que para la pospandemia, qué se está pensando, que seguramente, obviamente, que va a ser todo un debate, sobre todo en lo económico, los sectores más vulnerables y más golpeados por la crisis económica, sanitaria también, qué se está pensando, bueno, cuáles son los debates centrales que hay que dar hacia futuro, que quizás no sea tan largo plazo, ¿no? Bueno, yo creo que este es un debate fundamental. ¿Qué hacemos con el sistema productivo? ¿Cómo producimos los alimentos? ¿Y cómo fortalecemos el sistema productivo en su en general, de abajo hacia arriba? Es decir, cómo rompemos esto de las empresas transnacionales y cómo hacemos para fortalecer las pequeñas y medianas empresas, productores y demás. Es un tema fundamental el hambre, es un tema fundamental los alimentos, es un tema fundamental el Estado teniendo mucho más presencia. Por eso nosotros planteamos, aparte de esto también, lo de la ley de góndolas, que fuimos parte de la presentación de uno de los proyectos de la ley de góndolas, y también planteamos empresas públicas de alimentos, es un tema fundamental. Después, sé que ustedes hace poquito estuvieron con nuestro compañero Juan Grabois hablando de un poco esto, de cuál va a ser la salida, de cómo la vemos, del Plan San Martín, varias cosas. Yo creo que hay que discutir un montón de cosas. Creo que nosotros tenemos que, o sea, la pandemia nos deja en evidencia muchos déficits que tenemos estructurales en nuestro país. Nos deja en evidencia que tenemos una población urbana del 94%, que tenemos un nivel de hacinamiento, de pobreza estructural muy importante, que tenemos 4.416 barrios populares que representan alrededor de 5 millones de personas que no tienen acceso a agua, mucho salud, muchos a otros servicios. Nos deja en evidencia una situación muy, muy crítica que se está viviendo en la Argentina y que tenemos que empezar a trabajar para ello. Nos deja en evidencia esto que decíamos de los alimentos, que se trae por camión las cosas y es más caro que traerlas por tren, y que en su momento, cuando se cambió la forma del transporte de cargas en la Argentina, generó también que se genere como pueblos fantasmas, es decir, que se migre hacia las ciudades. Es decir, nosotros tenemos que repensar el sistema productivo, tenemos que pensar cómo generamos que todos los compatriotas de nuestro país vivan dignamente, no hacinados. Para eso tenemos que repensar el repoblamiento de la Argentina, tenemos que ir hacia un proceso de repoblar la Argentina, de generar lotes con servicio, de generar también que se piense de otro lugar el sistema productivo, que no se concentre todo en las ciudades. Tenemos que pensar, la verdad que hay que pensar el país de nuevo, hay que tomar lo bueno que tiene y avanzar con nuevas propuestas. Nosotros no podemos tener un país con 94% de población urbana, teniendo un país con la extensión geográfica que tenemos. Entonces, tenemos que avanzar hacia eso. Yo creo que parte de lo que plantea, o sea, el Plan San Martín es una propuesta de salida para muchas cosas, y después hay que pensar tantas otras. Pero el sistema productivo es una de las cosas que tenemos que discutir, la producción de alimentos es otra, el repoblamiento de la Argentina es otro, la urbanización de los barrios populares es otra, son todos temas que tenemos que ir abordando. Bien, yo como para ir cerrando y hacerte la última, o después no abrir si queda alguna más, ¿qué rol juegan, digamos, las organizaciones populares en todo esto que vos venís describiendo, incluso en el proyecto de ley? Vos mencionabas que fue, de hecho, elaborado, digamos, en conjunto, y hay, como decíamos antes, el tema de la discusión sobre la soberanía alimentaria tiene larga data dentro de las organizaciones sociales, dentro de los movimientos populares. ¿Qué rol jugaron? ¿Qué aportó la gremiación de ese sector? ¿Qué hizo posible en este contexto, digamos? Yo creo que el rol de las organizaciones
siempre es sumamente importante. De hecho, nosotros, por lo menos yo, el lugar que me toca ocupar de diputado nacional es un lugar de representación de las banderas que venimos levantando los movimientos sociales, que venimos levantando los sectores populares. Así que esta es una bandera, como vos decías, que se viene planteando y por la que se viene luchando hace mucho tiempo, la soberanía alimentaria. Creo que el agrupamiento de las organizaciones rurales, muchas de ellas dentro de lo que es la UTEP, ha fortalecido la posición para dar esta discusión, ha generado la madurez entre muchísimas organizaciones para pensar algo de conjunto, unificado, para trabajar todos juntos en un proyecto que nos sirva a todos y todas, y también la etapa es lo que requiere, ¿no? Porque muchas veces uno piensa cuál es el rol o qué necesita la etapa de las organizaciones. Yo creo que hoy la etapa lo que necesita es que los sectores populares, la economía popular, los sectores productivos, los trabajadores de la tierra y demás, enseñemos un poco de lo que venimos haciendo y planteemos que otra forma de producir es posible, que otra forma de vivir es posible, que otra forma en general de construir este país es posible. Entonces, la experiencia de todo lo que nosotros venimos construyendo hace muchísimos años es una experiencia muy importante que nos va a servir para salir de la situación en la que nos va a dejar esta pandemia y en la que también nos empujó la pandemia del macrismo. Así que yo creo que el saber, la construcción y el trabajo fuerte que han realizado las organizaciones nos va a permitir y va a ser una herramienta sumamente importante para encarar el post-pandemia y para salir de esta situación. Por eso es sumamente importante que las organizaciones sociales tengamos un rol en la construcción de las políticas que se lleven adelante en nuestro país. Tengamos un rol en el diseño de las políticas, un rol en el diseño de las leyes, un rol en general para pensar cómo salimos de esta todos juntos. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos haberte acercado al Zoom para esta entrevista y bueno, esperemos que salga pronto la ley y que te podamos entrevistar ya con la ley, digamos, sancionada. Gracias. No, gracias a usted y es sumamente importante que podamos dar estos debates en estos términos de pensar más que de simplemente enunciar, sino de pensar cómo salimos de esta situación entre todos y todas y cómo aportamos desde nuestros lugares para poder salir de esta situación. Gracias, Fede. Un abrazo.